SER Podcast. En todo el mundo, más de 60.000 artículos científicos se han retirado por errores graves, fraude, plagio o por aportar datos no fiables. Pero, ¿por qué hay científicos dispuestos a cargarse su credibilidad inventándose un estudio? ¿Qué pasa? ¿Que confían en que no les pillen? ¿Cómo es el proceso para que no se salgan con la suya? ¿Qué castigo les espera si les pillan? Las respuestas las tiene Lluís Montoliu. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar, ¿cómo estás? Lluís Montoliu es investigador del CSIC, especializado en enfermedades raras, es vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología, fue pionero en la edición genética en España y acaba de publicar Impostores de la ciencia, historias reales de fraude y engaño en la ciencia. La ha publicado con la editorial Pinolia. Lluís, ¿hay mucho impostor de la ciencia? A mí me tiene loco este tema. Pues los hay. Aquí lo que creo que es importante que nuestros oyentes entiendan es que los científicos no somos extraterrestres. Somos hombres y mujeres como cualquier otro grupo y por lo tanto en nuestro colectivo también hay gente que quiere tomar atajos, que hay gente que quiere destacar, gente que quiere ser reconocida, gente que quiere subir en rankings, pero no hacerlo de la forma adecuada, ¿no? Gente que incumple los códigos deontológicos que también tenemos nosotros, que les llamamos códigos de buenas prácticas científicas, que yo me desgañito y voy viajando por todas las universidades del país intentando que al menos una vez los investigadores jóvenes oigan hablar de esto. Mucha gente me dice, pero si esto es sentido común. No, perdóname, esto no es sentido común, esto es una disciplina, la integridad científica, que la tenemos que respetar, que la tenemos que aprender. Fíjate que lo que nosotros tenemos solamente es la credibilidad. La credibilidad, y esto cuesta mucho de mantener y se pierde tan fácilmente. ¿Y por qué alguien está dispuesto a poner en juego su credibilidad? Pues porque considera que es la manera que tiene para acceder a mayores fondos que dependen del currículum que tú puedas aportar, porque quiere ser reconocido, porque quiere tener un prestigio que quizá no ha obtenido por la vía natural, por muchas y variadas razones, ¿no? Hay una presión brutal en la comunidad científica, habrás oído hablar del publica o muere, ¿no? Sí. Pues esto también supongo que también influye, ¿no? Lo importante es formarte en estas cosas, ¿no? Que alguien te cuente que hay normas, que hay códigos, que hay un protocolo de comportamiento para relacionarnos entre investigadores y que no podemos publicar ni podemos inventarnos cosas porque más allá de dispararnos en el pie, lo que estamos es comprometiendo las investigaciones futuras, porque tú piensas que cada proyecto que yo preparo lo baso en investigaciones anteriores, yo confío que están hechas adecuadamente. Si estas investigaciones pues están inventadas, no solamente voy a perder tiempo, sino recursos, y va a ser un despropósito. Tú dices en el libro que las personas que se dedican a manipular, a fabricar o a copiar resultados suelen hacerlo con inteligencia, de forma a veces muy elaborada y compleja. O sea, ¿ellos confían en que nadie se dé cuenta? Bueno, yo creo que esto es en parte patológico, porque estudiando un buen número de casos uno se da cuenta de que no suelen ser investigadores que hayan cometido pues un fraude una sola vez, sino que son investigadores que incluso desde pequeñitos, desde sus tesis doctorales, han cometido algún intento de fraudulento, pero luego han visto que les ha funcionado y han vuelto a intentarlo, han subido la apuesta hasta que les pillan. En realidad son personas que en general suelen tener una inteligencia destacable, ¿no? Porque implica mantener una mentira siempre es complicado, pero mantener muchas mentiras y sobre todo, me estoy acordando del caso de una investigadora japonesa que tenía 3 supervisores, 3 jefes para entendernos, 2 en 2 ciudades distintas de Japón y un tercero en Boston. Pues mantenía 3 líneas de discusión, 3 argumentarios con estas personas en su cabeza y a cada uno le daba a entender pues los progresos que supuestamente hacía en los experimentos. Esto me parece un dispendio de energía. Si hubiera usado esa energía para hacer las cosas bien, pues hubiéramos progresado en el conocimiento, ¿no? Esta persona pues acabó siendo descubierta, ¿no? Y a veces se tarda más, a veces se tarda menos. Esta mujer se descubrió a los pocos meses, pero hemos tenido
investigadores e investigaciones que han estado años hasta que no las hemos retractado, ¿no? Bueno, 40 años. Cuentas en el libro que hay un señor que tardó 40 años en que descubriéramos que había metido ahí huesos de todo tipo de animales. Efectivamente, la famosa mandíbula de Piltdown, del hombre de Piltdown, que no era de ni hombre ni era de nada, eran mezclas de diferentes primates que se inventaron el eslabón perdido entre los chimpancés y los humanos. Nada, fraude, absolutamente fraudulento. Bueno, ¿no? Pero se había tratado los huesos para intentar... Claro, porque evidentemente estos gentes son científicos y por lo tanto saben pues qué es lo que hay que hacer para resultar convincentes. A mí me preocupa sobre todo, y por eso he destacado algunos ejemplos en esa orientación, aquello que afecta a nuestra salud, ¿no? Yeah. O sea, alguien que se permite el lujo de decir que las vacunas no son seguras y que están asociadas a un riesgo de desarrollar autismo en los niños, esto es absolutamente impresentable, esto es indefendible. ¿Tú sabes el daño que ha causado en las familias que de buena fe han creído que eso era un peligro? ¿Y quién quiere hacer algo daño a sus hijos? Nadie. Ese vínculo de las vacunas con el autismo se publicó en The Lancet en 1998. 98, y tardamos un montón de años. Hasta 2010, o sea, 12 años. 12 años. Y ojo, fue un periodista el que lo destapó, no fuisteis vosotros los científicos. Absolutamente. Fue un periodista del Sunday Times. Y me levanto y aplaudo a este periodista, no fue el único caso, que realmente fue el que persiguió y consultó y documentó en una serie de artículos. Pero fíjate, en 2010 este artículo fue retirado, estamos en 2026 y siguen habiendo colectivos antivacunas que lo siguen citando. Es que esto está publicado. ¿Cómo va a estar publicado? Lo que pasa es que cuando se retira un artículo del registro científico, no desaparece. Se le pone una marca de agua, dice, este artículo está mal. Pero la gente que citando a lo que otros citaban, pues no se dan cuenta, ¿no? Y esto perpetúa estos artículos que tienen una segunda vida cuando deberían desaparecer de nuestro... Dentro de la comunidad científica no tenéis noticia de que eso pasa, como para que alguien que está trabajando en ese campo tiene que ser el primero que sea consciente de que un estudio de ese campo ha sido rechazado. No, en la comunidad científica absolutamente esto es conocido y todos en general sabemos los artículos que han sido retractados, ¿no? El problema es cuando fuera de la comunidad científica, acuérdate que los médicos, los profesores y los científicos, según la encuesta que cada 2 años publica la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, somos los que tenemos mayor credibilidad, supuestamente, ¿no? Yeah. Pero esa mayor credibilidad conlleva una responsabilidad. Claro. Entonces ahí, cuando un científico pues dice cualquier tontería o se inventa cualquier cosa, el problema es que la gente se lo cree, no otros científicos que pueden dudar de eso, sino la gente de la calle, las asociaciones de pacientes. No hay nada mejor para inventarse algo que la gente quiera leer. Por ejemplo, aquí alguien que dice... Tienes un infarto de miocardio, malamente tienes una parte del corazón, pero yo te digo que hay unas células madre que van a regenerarte la parte del corazón que ha quedado afectada. Mentira, pero claro, queremos leerlo esto, porque dices, hombre, estaría bien que si tuviera un infarto, pues volviera a recuperar la posición anterior. No es cierto. Y esto ha sucedido con cáncer, ha sucedido con SIDA. Hubo un tipo que dijo, tenemos la vacuna del SIDA. El SIDA, por ejemplo, no sigue sin haber una vacuna. Hay un tratamiento de por vida, pero seguimos sin tener una vacuna. Este tipo dijo que tenía una vacuna y acabó siendo, en Estados Unidos, los comités de integridad científica pueden derivarlo al Departamento de Justicia. Este tipo acabó en la cárcel y acabó pagando una multa de $7 millones, cosa que no ocurre en Europa. Claro, lo que pasa es que estos estudios, algunos, pero por ejemplo el que hablábamos antes que vincula las vacunas con el autismo, ese estuvo 12 años publicado y bien publicado en The Lancet. The Lancet, de New England Journal. Si pidieron disculpas. Sí, ya, claro. No pidieron disculpas. No pidieron disculpas. No, lo único que hicieron es que cuando finalmente abordaron la investigación en serio, pues tuvieron que retractarlo porque el Consejo General de Médicos británico le retiró la licencia a este señor. Este señor no puede. Pero lo que voy es, estas revistas que son las más prestigiosas del mundo, ¿cómo se la pueden colar? ¿No tienen unos mecanismos de criba previa? Mira, esto es una pregunta que nos hacemos todos, pero yo creo que vuelve a ser, son temas muy golosos que
una revista grande dice, caramba, si no lo publico yo, lo va a publicar otra, pero lo voy a publicar yo. Pero quizá a veces se relajan en sus controles, en los filtros, y aparecen estos artículos publicados cuando no deberían serlo, ¿no? Uno se pregunta, ¿pero cómo se les coló este artículo de la japonesa que te decía que tenía 3 supervisores? Esta señora dijo que cualquier célula que tenemos en cultivo le pones un poquito de zumo de limón y la conviertes por arte de magia en una célula madre. Claro, esto explicado así, parece, esto es el cuento de la Caperucita. ¿Cómo alguien se lo creyó? Pues esto se publicó en la revista Nature, en Nature, en una de las mayores revistas, ¿no? Afortunadamente estuvo solamente 4 meses hasta que se detectó el percal y se descubrió el pastel, pero coló. ¿Hay decisiones respecto a la salud que han tomado gobiernos basadas en estudios que después se han demostrado falsos? Pues mira, sí. Y hay uno de los ejemplos que explico que es un poquito como incluso hasta medio divertido dentro de la tragedia, que son investigadores suecos que investigaban el efecto de los microplásticos. ¿Saben? Los microplásticos, sí. Estas bolitas que están presentes en toda la naturaleza, que los peces las consumen creyendo que es comida y nosotros nos comemos los peces y nos comemos las bolitas. Bueno, pues evidentemente esto muy bueno no debe ser, ¿no? Lo que pasa es que cuesta demostrar que esto genere toxicidad o que sea, ¿no? Y estos 2 investigadores suecos de la Universidad de Uppsala pues dijeron que sí, que ellos habían demostrado con larvas de perca de un pez, que habían demostrado que crecían mal, que se alimentaban peor, que tenían una serie de alteraciones, lo mismo de siempre. Quiero leer esto, quiero creer que esto es bueno, ¡pumba! Y lo publican en Science, en la revista Science. Bueno, tuvieron que ser retractados porque cometieron un error infantil. Bueno, esto es lo de las películas del crimen perfecto. No existe el crimen perfecto. Claro, era una chica joven, una investigadora joven, que además de supuestamente hacer los experimentos que no hizo, documentaba su presencia en redes sociales. Sí. He llegado a esta isla, mira qué bien, voy a subirlo a Facebook, me voy de esta isla, mira qué bien, lo subo a Facebook. No me digas que le pillaron por las fotos de Facebook. Le pillaron por Facebook, porque dijo en la revista, dijo, he estado 3 semanas investigando. Siguiendo la cronología de Facebook, apenas había estado de 10 días y resultó que había otras gentes en la isla que no la vieron trabajar ni investigar, con lo cual se inventó todos los datos. La pillaron por Facebook. Dios mío, ¿eh? Joder. Y esto dentro de la comunidad científica, ¿hay mucho corporativismo o la gente denuncia a su compañero que había estado haciendo trampas? Mira, el problema que tenemos que resolver, que no está resuelto, es el whistleblower en inglés, que es el chivato, ¿no? El chivato, el delator, ¿no? Sí. El delator, sí, quizá, porque quería quitarle el comportamiento negativo, ¿no? Porque frecuentemente la persona que denuncia es una persona que acaba pues teniendo problemas. Y eso que lo primero que tenemos que garantizar es la protección absoluta, ¿no? Yo he sido presidente del Comité de Ética del CSIC durante la pandemia y nos llegaban casos, etcétera, y evidentemente hay que proteger a la persona que denuncia, hay que investigar y cuidado. Una de las cosas que aprendes es que hay que escuchar a todo el mundo, tanto al denunciante como al denunciado, ¿no? No sería la primera ni la segunda vez que por cuitas personales alguien plantea o infama sobre un tercero o sobre un compañero cuando en realidad no existe tal manipulación ni tal fraude, ¿no? Por lo tanto, cuidado, que esto hay que investigarlo caso por caso y hay que tomárselo con mucho cuidado. Y la inteligencia artificial está sirviendo para detectar fraude o para facilitar y mejorar el fraude. Mira, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y es una bendición, pero es terrible la facilidad con la cual te permite inventarse cosas que están extraordinariamente bien hechas, ¿no? Por lo cual es muy difícil de detectar. Claro que hay rutinas de inteligencias artificiales que detectan otras cosas, pero resulta, esto es el cuento de nunca acabar, hay una inteligencia artificial, fíjate lo que son las cosas, que humaniza el resultado de otra inteligencia artificial para que sea todavía más difícil detectarla como inteligencia artificial. Toma ya, esto no sé dónde nos va a llevar. Yo creo que tenemos que trasladar, sobre todo a nuestros investigadores jóvenes, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de la formación, el darles las herramientas, el decirles cuáles son los riesgos y los peligros y en confiar que, bueno, pues que buenamente utilicen estas herramientas adecuadamente, ¿no? Porque es que si no, tenemos un montón de artículos
directamente escritos desde la primera letra hasta la última por una inteligencia, no hay un ser humano. Y lo que es peor, uno de cada dos artículos, cuando lo enviamos a publicar, que tiene que ser revisado por pares, sí, quiere decir otros compañeros nuestros, resulta que se acaba siendo revisado por una inteligencia artificial. A mí me llega un artículo, pero como estoy muy liado porque tengo que ir al 25 a hablar con Aimar, pues no lo voy a evaluar, se lo paso a una inteligencia artificial que me va a hacer un análisis más o menos adecuado y el resultado de esa inteligencia lo mando a la revista. Uno de cada dos artículos es revisados por inteligencia. Y esto no ha hecho más que crecer. En noviembre del año pasado, en Internet, superamos los textos escritos por inteligencias artificiales a los textos escritos por seres humanos. Yo creo que no somos conscientes de la velocidad con la cual esto nos está atrapando, sobre todo en las especialidades científicas y técnicas como son la ciencia. Repito, es una bendición. Yo la utilizo y me ayuda un montón. Pero qué fácil es cruzar la línea roja. Claro, yo espero, viendo que esto ha venido para quedarse, efectivamente, y que ahora la generación de artículos es facilísima, se pueden hacer como churros porque no las haces tú, las hace ChatGPT o la que sea, los propios científicos tendréis que cambiar el modelo. Tenemos que refundar cómo nos evaluamos y cómo promovemos. No podéis premiar que se esté publicando todo el rato. Exactamente. El pilar fundamental que hemos tenido los científicos para analizar nuestro progreso eran los resultados que publicábamos. Si estos artículos ya dejan de ser producto de un grupo de investigadores o de seres humanos, si son producto de la inteligencia artificial, pues vamos a tener que inventar otro sistema, ¿no? Es como hablando con mis compañeros de universidad, pues vamos a tener que hacer los exámenes orales, ¿no? No te puedo pedir que me hagas un trabajo escrito porque se lo vas a pedir a ChatGPT. Pues entonces lo que te voy a hacer es te voy a convocar y te voy a preguntar que me expliques lo que has hecho, ¿no? Entonces ahí, digamos, va a ser, lo cual va a plantear otra serie de retos logísticos y otras cosas, pero tenemos que refundar cómo nos evaluamos los científicos. La justicia ordinaria en España, ¿qué puede hacer si alguien... Poco o nada. Porque este es otro de los problemas que tenemos en Europa. La justicia ordinaria, a no ser que lo que cometamos sea un delito, no va a entrar, no entiende de estos casos. Por ejemplo, a mí si me conceden una ayuda del Ministerio de Ciencia, 100.000 euros, y cojo 50.000 euros, caso que pudiera, que no puedo, pero cojo los 50.000 y me los meto en el bolsillo, evidentemente estoy cometiendo un delito y voy a ser perseguido y voy a ser juzgado y puedo ir a la cárcel. Pero si estoy modificando una imagen, si estoy cambiando los números de una tabla, esto la justicia va a decir, esto es un tema técnico, busquen ustedes sus peritos y solucionen sus problemas, no vengan aquí con estas historias. Estos son temas técnicos que la justicia no entiende. Esto es lo que nos ocurre mayoritariamente en Europa. En Estados Unidos no. Estados Unidos tienen una oficina de integridad científica desde el año 89 que tiene contacto directo con la Secretaría de Justicia, con el Ministerio de Justicia. Aquí nuestra Oficina Nacional de Integridad Científica, que me gustaría que se llamara así, pero se llama Comité Español de Ética de la Investigación, lo cual nos da confusión, de lo cual formo parte, se reestructuró en septiembre del 22, o sea, compara 89 con 22. Acabamos de llegar, acabamos de empezar, ¿no? Y acuérdate también que nuestras acciones, lo que hacen los comités de integridad, son acciones consultivas. Nosotros emitimos informes, recomendaciones y los elevamos a quien tiene la autoridad de la institución. No son vinculantes. Claro que no son vinculantes. El rector o rectora, el presidenta del organismo público de investigación es el que va a decidir si toma cartas en el asunto, si lo mete en un cajón o qué es lo que hace, ¿no? Esto es la cultura de qué es lo que pasa, ¿no? El trasladar que no puede salir gratis a hacer esto. Porque una persona a la que se le pilla trampeando estudios queda ya marcada para siempre, no recibe más fondos públicos. Mira, a nivel personal es un golpe fuerte porque rápidamente esto se trasciende en la comunidad científica y la pérdida de prestigio es evidente.
Lo que sucede es que, sobre todo cuando la ciencia está basada, como aquí en España, en los organismos públicos de investigación, en funcionarios, cuesta mucho a esa persona desvincularlo de la institución de nuevo, porque tenemos que presentar ante la justicia un delito, y esto no se consideran delitos. Estos son actuaciones impropias de este gremio, pero que el juez nos dice que las resolvamos nosotros, ¿no? Y entonces lo que pasa es que seguramente durante un tiempo esta persona va a perder financiación, va a no conseguir, se le van a quitar algunos proyectos, seguramente va a tener que retirar algunos artículos, pero en general, mal que bien, pues bastantes se reenganchan y al cabo del tiempo y vuelven a seguir trabajando, ¿no? Con lo cual uno podría pensar que sale gratis lo de... Y no es exactamente así, porque evidentemente el choque y la pérdida de prestigio es evidente, pero no tenemos las herramientas para penalizar o para sancionar como tienen otros países. No estoy pidiendo que las tengamos, estoy pidiendo que reflexionemos si las debemos tener, porque es que si no, alguien valora, vamos a ver, voy a hacer todo esto para subir en los rankings. En el caso de que me pillen, ¿qué me va a pasar? ¿Que voy a perder 2 años de proyecto? Pues igual me compensa, ¿no? Espero que nadie nos oiga. Pero después de tantos años, Lluís, ¿a ti te pita algo cuando ves un estudio y dices, uff? Pues mira, algunos sí y otros no. Otros están muy bien hechos, ¿no? A mí me metieron un gol. Y te lo digo clarísimamente, en 2005 organizamos un congreso en Valencia y invitamos a la figura científica del momento, que era un coreano del sur de Seúl, que había supuestamente clonado embriones humanos y derivado células madre pluripotentes. Algo que venía, acuérdate de la oveja Dolly, del año 97, pues unos pocos años después lo consiguió con un embrión, o supuestamente lo consiguió. Y nos lo creímos. Le compramos todo el paquete, lo invitamos. Y cuando tú invitas a una personalidad de estas características, lo más frecuente es que tengas que enviarle 3 o 4 mails porque te ignora, ¿no? Me respondió a los 30 minutos. Yo debería haber reaccionado a eso, porque esto no es normal. El tipo quería venir, pero el tipo vino con un séquito. O sea, vino con un grupo de gente que se movía a su alrededor, ¿no? Era una cosa curiosa. Y tú ahí empezaste, yo te he leído que tú empezaste a sospechar cuando él no contestaba las preguntas técnicas. Claro, porque él explicó lo supuestamente bueno y bonito que había hecho, pero esto es lo que habíamos leído todos en el artículo. Y cuando llegaron las preguntas de verdad, pues le dijo a uno de los del séquito que subiera a responder. Esto es absolutamente inadecuado, esto es inaceptable, ¿no? Y efectivamente, pocos meses después se descubrió el pastel. En este caso se descubrió, fíjate por qué se descubrió. Él estaba usando supuestamente óvulos de mujeres, pero involucró a sus propias becarias, a sus propias personas con las cuales tiene una relación jerárquica, y las combinó a que donaran óvulos y les dijo que les iba a gratificar. No las gratificó. Y una de ellas dijo, te vas a enterar. Y levantó la alfombra. Y así se conoció el pescado. ¿Qué sentiste? Pues yo me sentí muy decepcionado y me sentí que me habían engañado. Y de hecho, desde entonces, casi que tengo un piloto siempre abierto de duda, ¿no? El escepticismo que nunca nos tiene que dejar a los científicos, ¿no? La duda constante, ¿no? Sobre todo cuando los resultados salen muy bien. Mira, cuando empezamos a trabajar con CRISPR y salieron todos los experimentos, no nos los creíamos. No puede ser que los experimentos salgan, porque los experimentos generalmente no salen, ¿no? Y lo volvimos a repetir y se confirmó. Pero probablemente lo podríamos haber confirmado antes, pero teníamos esa duda, ese temor de ¿estaremos metiendo la pata? Lluís Montoliu, Impostores de la ciencia, historias reales de fraude y engaño en la ciencia. Editorial Pinolia. Lluís, mil gracias, buenas noches. Buenas noches, señor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.